En las manos del Señor, que sea Él el que el día de hoy hable a nuestros corazones y los toque. Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor. Gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, por tus bendiciones, por tus maravillas. Te pedimos, Señor, que el día de hoy toques nuestro corazón, que lo imperfecto tú lo transformes, que lo que ha sido chueco tú lo endereces, que tú, Señor, nos conduzcas por el camino del bien, que tu palabra nos anime, nos dé gozo, nos dé alegría y nos permita, Señor, confiar cada vez más en ti. Deseamos que nos hables, que nos toques, que nos muevas, que transformes nuestra manera de pensar, que no sigamos aferrados a nuestra manera, sino que nos hagamos a tu manera, a tu forma, que tus deseos sean nuestros deseos. Guíanos, Señor, háblanos, derrama tu espíritu. Hoy en la mañana nos decías que te pidiéramos la llenura de tu espíritu, y hoy te pido que nos llenes de tu espíritu, que nos des conocimiento de tu palabra, que nos permitas entenderla, que nos permitas ponerla por obra. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Los invito a ir al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1, del 1 al 21. Voy a usar una versión, la versión traducción lenguaje actual. Les pido que me vayan siguiendo con esta versión NBI. Dice: en Ramá, un pueblo de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana. Sus antepasados fueron Jeroam, Eliú, Tou y Suf. Todos ellos eran descendientes de Efraín. Elcana tenía dos esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Allí adoraron al Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Allí también trabajaban los hijos del sacerdote Elí, llamados Ofni y Fines. Cuando Elcana presentaba un animal como ofrenda, le daba una parte de la carne a Penina y a sus hijos, pero a Ana le daba la mejor parte porque la amaba mucho. A pesar de que Dios no le permitía tener hijos, como Ana no tenía hijos, Penina se burlaba de ella. Tanto la molestaba que Ana lloraba mucho y ni quería comer. Todos los años, cuando iban al santuario, Penina la trataba así. En una de esas visitas, Elcana le preguntó a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué te afliges? Para ti es mejor tenerme a mí que tener muchos hijos. Ana dejó de comer, se levantó y se fue a orar al santuario. Y el sacerdote Elí estaba allí, sentado junto a la puerta. Ana estaba tan triste que no dejaba de llorar. Por eso oró a Dios y le hizo esta promesa: Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora. Mira lo triste que estoy, date cuenta de lo mucho que sufro, no te olvides de mí. Si me das un hijo, yo te lo entregaré para que te sirva solo a ti todos los días de su vida. Como prueba que te pertenece, nunca le cortaré el cabello. Versículo 12. Ana oraba a Dios en silencio.
Elí la veía mover los labios, pero como no escuchaba lo que decía, pensó que estaba borracha. Por eso él le dijo: ¿no te da vergüenza estar borracha? Deja la borrachera. Pero Ana le respondió: Señor mío, no crea usted que estoy borracha. No he bebido vino ni cerveza. Estoy muy triste y por eso estoy aquí suplicándole al Dios que me responda. Versículo 17. Entonces Elí le contestó: vete tranquila y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Y Ana le dijo: usted sí me comprende. Dicho esto, Ana regresó a comer y dejó de estar triste. A la mañana siguiente, Elcana y su familia fueron al santuario para adorar a Dios. Y después de eso regresaron a casa de Ramá. Tiempo después, Elcana y su esposa tuvieron relaciones sexuales y Dios permitió que ella quedara embarazada. Cuando nació el niño, Ana le puso por nombre Samuel, porque Dios contestó su oración. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, Elcana fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa. Yo sé que ya la mayoría de aquí conoce esta historia de Ana. Y quiero, para comprender un poquito el contexto histórico en el que estamos, históricamente estamos a final de una etapa del pueblo de Israel. Es el final del tiempo de los jueces que gobernaban Israel, ¿sí? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, toda esa generación murió, incluyendo a Moisés. Y entonces Dios levantó un nuevo líder. Ese líder era Josué. Y entonces Josué, antes de morir, les repartió las tierras y tomaron posesión el pueblo de Israel de esa tierra prometida, de eso que el Señor les había prometido. Mientras vivía Josué, el pueblo, toda la nación estuvo recordando las bendiciones y las maravillas de Dios. Pero cuando murió Josué, el pueblo empezó a olvidarse del Dios Todopoderoso y comenzó a otra vez abrazar otros dioses, comenzó a adorar otros ídolos, comenzó a olvidarse del Dios Todopoderoso. Como resultado de esto, pues los pueblos que estaban a su alrededor comenzaron a invadir las tierras de Israel, comenzaron otra vez a afligirlos y a capturarlos. Y entonces el Señor, en su misericordia, levantaba otro juez, un líder que estuviera con ellos. Y entonces venía un avivamiento, el pueblo se animaba y nuevamente el pueblo estaba adorando a Dios. Y así sucedió. Esta historia se repitió varias veces. Se moría ese juez, ese líder que el Señor había puesto, y el pueblo se venía para abajo. Y entonces el Señor nuevamente les acercaba un juez. Hubo jueces muy famosos como Sansón, como Gedeón. Entonces, en este primer libro de Samuel se marca la historia, se marca el final de esta etapa de los jueces, ¿sí? Samuel es el último juez que Dios levanta, que por cierto fue el mejor ejemplo de lo que debe de ser un juez en esa época, que no se dejó, que guió al pueblo con la palabra de Dios más que con sus impulsos, como lo vimos con Sansón. ¿Ok? Entonces, Samuel fue un profeta, y entonces aquí entramos
a una nueva etapa que es la etapa de la monarquía. Israel pasa de ser un grupo de tribus, por así decirlo, y se conforma como una nación con un rey, ¿sí? Entonces, esto era más o menos la etapa en la que estamos. Si nos vamos al libro de Jueces, vámonos a Jueces, son 2 libros antes, al final, Jueces 21, 25, nos dice cómo estaba el clima, cómo estaba la situación en ese entonces. En aquella época los israelitas todavía no tenían rey y cada uno hacía lo que bien le daba la gana. Esto, comparado con el día de hoy, con lo que estamos viviendo el día de hoy, pues nos muestra mucho el porqué de la situación que estamos viviendo en nuestro país y alrededor del mundo. Dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, y durante todo esto que les comparta voy a estar haciendo esa comparación de lo que estaba pasando allá y comparándolo con lo que está pasando en nuestros tiempos y con lo que está pasando en nuestra vida. Pero me llama la atención que dice que cada quien hacía las cosas como bien le parecía, cuando quería, como se le daba la gana, pues. Y el día de hoy mucha gente está igual, pero la razón es la misma que tenía el pueblo de Israel en ese entonces. Les faltaba un rey. Y el sábado 25 nos dio mucho gusto a los que estuvimos organizando este evento, porque vino mucha gente que no tiene a Dios en su corazón, que no tiene un rey que les guíe, que les oriente, que les anime, que les diga cómo vivir. Y esto produce pues, anarquía, produce rebelión, produce pues, que la gente esté inconforme, que esté mal y que haga lo que se le pegue la gana. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando Jesús viene a nuestro corazón, entonces las cosas cambian y nosotros podremos recordar cómo el Señor ha venido bendiciéndonos. En este tiempo el Señor consideró a Ana para traer bendición a su pueblo. El día de hoy te puede considerar a ti para traer bendición a esta colonia, para traer bendición a tu familia, para traer bendición en tu trabajo. El Señor, así como vamos a estudiar que Ana fue usada por Dios para bendecir a otros y que pudieran creer más en el Señor, de la misma manera el Señor puede usarnos a nosotros. Y nos podemos preguntar, ¿por qué el Señor me trajo a vivir en esta época? ¿Por qué son estos tiempos los que yo tengo que estar, en los que me tocó existir? Bueno, el Señor tiene un propósito. Tiene un propósito con cada uno de nosotros. No es una casualidad, no fueron las hadas del destino las que hicieron que tú estés en esta época. El Señor tiene un plan para ti, tiene un plan para mí, y Él desea que ese plan se lleve a cabo. Y yo espero que ustedes también deseen que el Señor cumpla su propósito y cumpla su voluntad en sus vidas. ¿Ok? Bueno, pues vamos al versículo 1 de Primera de Samuel. Dice que en Ramá, uno de los cerros de Efraín, vivía un hombre llamado Elcana. Y dice que ellos eran descendientes de Efraín. Y en el versículo 2 nos dice que Elcana tenía 2 esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos y Ana no. Y entonces aquí me llama la atención que Elcana era un hombre que trataba de agradar a Dios, porque nos explica que él iba a hacerle ofrendas, pero él era polígamo, ¿sí?
Es decir, era un hombre que tenía más de una mujer. Él tenía 2 esposas. Y a algunas personas les pregunté, ¿está permitido tener 2 esposas? Y muchos me contestaron, es que en ese tiempo sí. Y la verdad de las cosas es que la poligamia es un pecado. Yo sé que Abraham, que Salomón, que el rey David tuvieron más de una mujer. Pero siempre que nosotros analizamos en la palabra de Dios este tema, la verdad de las cosas es que siempre vamos a encontrar muchos problemas alrededor de esa decisión, de estos hombres que decidieron tener más de una. Siempre vamos a ver conflicto, vamos a ver pérdida, vamos a ver cosas tremendas. Es un tema que te eriza la piel de ver que de una mala decisión vinieron muchos problemas y maldiciones. Entonces, yo quiero que entendamos que la palabra de Dios respalda que el hombre debe tener solo una mujer. Y esto es un paréntesis, es como estamos avanzando, estamos viendo un tema, no es exactamente el tema, pero sí necesito que tengamos claro esto. El hombre debe tener una sola mujer. Y si nos vamos al principio, en Génesis 2:24, la palabra establece que el matrimonio es de 2 personas. 2 personas forman una sola carne. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a sus mujeres. No hay tal permiso en la palabra de Dios. Y serán una sola carne. 2 formarán una sola carne. Entonces es un hombre, una mujer, y esos harán una sola carne. Nada de que a cada hombre le tocan 7. Esos dichos chafas, olvídense, no son así. Pero lo que vamos a ver, yo consideré por lo menos 4 características, 4 cosas que aquí en la historia de Ana veo que tiene Ana y que son importantes de resaltar. Por cierto, la poligamia en México está prohibida, pero como que el hombre ha encontrado la manera de practicarla. Y fíjense cómo lo hace. Hoy se sigue practicando, pero de una manera diferente. El día de hoy, toda la gente tiene en mente que si su matrimonio no funciona, simplemente se separa de esta persona y va y se busca otra pareja. Y si no funciona con esa pareja, va y busca otra. Y conocemos muchos casos todos en donde unos ya llevan 2, 3 o hasta 4 matrimonios y siguen teniendo, pues por los hijos y por la consecuencia de esta mala decisión, pues muchos problemas y siguen teniendo contacto con esas personas. Y esa es la nueva forma de practicar la poligamia. Otros sí abiertamente tienen sus 2, 3 y las mismas 3 saben que él está así, pero pues mientras les den y les ayuden no tienen ningún problema. Pero esto es un pecado en la Biblia y está condenado por Dios. Bueno, dejamos ese tema aparte, cerramos el paréntesis y vamos a las características que yo veo en Ana. Vamos al versículo 2. Dice, Elcana tenía 2 esposas, Penina y Ana. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Y esto para Ana representa un fracaso. Para Ana no tener hijos era un gran problema. Los hijos en ese entonces eran una parte importante de la
estructura económica de la familia, de la sociedad. Entre más hijos tenías, más manos había para el trabajo. Entonces, era muy importante para una mujer tener hijos. También, pues era la fuente de trabajo de la familia, los ingresos, era la familia completa la que los buscaba y era una forma más sencilla de sobrevivir. Vean cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Hoy en día, si tú tienes más de 2, ya te ven como mal. Me ven con 3 y se sacan de onda. Yo no sé a Normita y a Vic, cómo los ven, aquellos que tienen 5, pero hoy en día han cambiado mucho las cosas, ¿no? Pero en ese entonces, el deber de los hijos era atender a sus padres cuando llegaran a la vejez. Entonces, todo esto tenía a Ana como fracasada, como frustrada, la tenía en desventaja con la sociedad y en desventaja con las mujeres de esa época, ¿sí? Aún su marido le recordaba cada vez que ella iba y subía a adorar a Dios, le recordaba que que le daba doble porción. A lo mejor la intención del Cana era buena, de darle doble porción y la mejor porción, pero lo único que le refrescaba a ella es que tú estás solita, es que tú no tienes hijos. Y entonces esto representa un problema. Pero trayéndolo a nuestros tiempos, hoy muchas mujeres pueden sentirse fracasadas y los motivos pueden ser muchos. Uno de ellos puede ser no haber tenido la oportunidad de estudiar, por ejemplo. A lo mejor desde muy temprana edad tuvo que trabajar, a lo mejor le tocó ser de una familia numerosa todavía, le tocó cuidar a sus hermanos y entonces se perdió la oportunidad de tener un trabajo, de tener una oportunidad de una carrera y de desempeñarse como una profesional. A lo mejor muchas mujeres hoy se sienten frustradas, traumadas por esta situación. A lo mejor otras son madres solteras, ¿sí? Nunca tuvieron un marido atendiéndolas. Otras pueden ser mujeres que tuvieron un matrimonio y no funcionó y llegaron al divorcio y están completamente con vidas aparte. Y esto en esta sociedad y en estos tiempos tan difíciles y tan complicados puede ser un motivo de fracaso. Puede ser algo que te tiene triste, algo que te tiene angustiada, que no te tiene completa, que no te tiene satisfecha del todo. A lo mejor eres viuda, se te murió tu esposo y ese hueco no lo ha llenado nadie. Y ese hueco está allí y es algo que te tiene mal, que te hace sentir que fracasaste. ¿Sí? La soledad, todo este tipo de cosas que pasan a nuestro alrededor, a lo mejor muchos no las hemos vivido, pero estas cosas nos marcan, estas cosas nos hacen que no nos sintamos completos. Pero yo quiero que vayamos a Primera de Timoteo 6, versículo 6. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Lo que traemos a este mundo no nos lo vamos a llevar. Tu título profesional no es lo que te hace tener esa ganancia.
no es tu zona donde vives lo que te hace sentirte completa, satisfecha y plena. No es la marca de tu ropa la que te va a dar esa confianza y esa sensación de éxito y de que estás bien. Tampoco es tu puesto en tu trabajo. No es lo que has logrado lo que te va a dar esa sensación. Es la piedad acompañada de contentamiento. Quiere decir que cuando tú buscas a Dios con todo tu corazón, a pesar de tu situación, vas a tener contentamiento, ¿sí? Y entonces eso es lo que te va a dar gran ganancia. Eso es lo que te va a dar seguridad, lo que te va a dar confianza. Eso es lo que va a hacer que dejes de sentirte fracasada, con desventaja, sin una buena posición social, sin posibilidades de mejorar económicamente. Es la confianza que tienes en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero el día de hoy, a través de la vida de Ana, que podamos considerar lo que a ella la estaba oprimiendo, la estaba haciendo sentir mal, y que esto mismo lo tomemos todos, mujeres, hombres, jovencitas, para que sea la palabra del Señor la que nos dé fe, la que nos dé confianza y nos ayude a tener una visión diferente de la vida. Hoy en día estamos muy marcados por lo que la sociedad impone. Estamos muy metalizados y creemos que es lo que tienes lo que te hace, que es tu posición la que te va a dar respeto, la que va a hacer que otros te tomen en cuenta, y eso es una mentira. ¿Ok? Vamos al versículo 6. Versículo 6 dice: y el Señor volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y le dijo: hijo mío, no te he llamado. Perdón, estoy en otro capítulo. Es primera de Samuel 1:6. Perdón. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Otra cosa que estaba abrumando y estaba otra característica que estaba haciendo que Ana estuviera mal, era que la estaban humillando. Penina la irritaba todo el tiempo, se burlaba de ella, le decía: no tienes hijos, pobrecita. Ay, tú no has podido tener hijos como yo sí tengo, del mismo marido. ¿No son burlas que te lastiman y que te hieren? Pues a ella le estaban lastimando profundamente, ¿sí? Y cada año era lo mismo. En lugar de ser un motivo de gozo, ir a presentarle ofrendas a su Señor, era un motivo de humillación. Todas las burlas de Penina, de su desprecio, estaban provocando que ella cada vez estuviera peor. Y como decía hace rato, aún su esposo, en sus buenas intenciones, no lograba animarla. Y bueno, yo el día de hoy deseo que esto te anime, hermana. A lo mejor tú estás recibiendo humillación, burlas, puede ser de la familia. Nos critican porque somos cristianos, nos critican por lo que hemos creído, nos critican por cómo nos comportamos, por cómo tomamos decisiones correctamente relacionado con lo que aprendemos, pero para ellos es motivo de burla, es motivo de humillación, y ahí nos traen, y es un cuchillito de palo que constantemente está hiriéndonos. Pero eso no debemos tomarlo en cuenta. Es difícil,
sobre todo para los que toda nuestra familia es de la religión popular, y que cada vez que nos ven como los raros, como los desertores. Y yo deseo que esta palabra nos anime, nos dé gozo, nos dé alegría de saber que estamos haciendo lo correcto, lo que más conviene, ¿sí? Ok, vamos a Mateo 5 al 14. Dice: espero a que lo pongan. Ahí estamos. Vosotros, dice Jesús, sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo de un almud, no se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero que alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Esta humillación que muchas veces el Señor permite que suceda, tiene un propósito. Estas cosas, estas burlas, estas situaciones que vivimos, tienen un propósito de parte de Dios. Y ese propósito es que el Señor sea glorificado. La humillación en el cristiano no es una opción, es una realidad, y esto siempre lo vamos a tener. Como hijos de Dios, siempre vamos a tener que pasar por la humillación. Si no estás viviendo humillación el día de hoy, y si desde que tú te convertiste al Señor no has pasado por humillación por causa de Él, algo raro está pasando. Algo no está bien del todo, porque como hijos de Dios vamos a pasar por humillaciones. Pero si volteamos la tortilla, también por ahí, como dice el dicho, por ahí también se cuecen habas. A lo mejor no eres tú el que está recibiendo la humillación, sino eres tú el que está humillando a otros. Y ponte a pensar, como esposo, ¿cómo somos con nuestra esposa? ¿La menospreciamos? ¿La hacemos sentir que no sabe nada? ¿La hacemos sentir que es un estorbo, que nada más sirve para los quehaceres de la casa? Y te sientes el preparado, y te sientes el que tiene un título profesional, y que tú eres mejor y diferente que tu esposa. A lo mejor eres tú el que está trayendo la humillación a tu familia, a tu esposa y a tus hijos. ¿Y sabes qué? En eso no hay propósito. Y si estás así en esa situación, yo te invito a que te arrepientas, que le pidas perdón a Dios, porque allí no hay propósito alguno. Es el enemigo el que está haciendo que tú trates mal a los que te rodean. Otra característica, vamos al versículo 7 y 8. Así hacía cada año, 1 Samuel 1, 7 y 8. Ok, dice: así hacía cada año cuando subía a la casa de Dios, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Aquí le quiero hablar a los esposos. Los esposos muchas veces nos comportamos como Elcana, somos torpes. Nos cuesta trabajo comprender el sufrimiento de la mujer. ¿Sí? Las mujeres son
más sensibles que los hombres. Jóvenes, pongan atención en esto, porque en esto los hombres cometemos muchos errores. Constantemente minimizamos el dolor de las mujeres que nos rodean. Yo sé que el Señor tuvo un propósito con esto en mi vida. Yo tengo 4 hermanas. Yo crecí con 4 hermanas, 3 mayores que yo y una más chica. Y estoy acostumbrado a vivir con mujeres, aunque se oiga raro. No tengo hermanos varones. Me hubiera encantado tener un hermano varón, pero pues, el Señor tiene sus planes. Y ahora como casado tengo mi esposa y mis 3 hijas. Y otra vez estoy con 4 mujeres. Yo sé que Dios tenía un propósito, pero la he regado mucho. Me he equivocado mucho. Y aunque el trato con ellas muchas veces fue así, a veces con una podía estar bien y las otras 3 mal. Estoy hablando de mis hermanas. A veces con mis hermanas podía estar bien con las 4, padre, y cualquier cosita despertaba el problema. Y era una cosa tremenda, ¿no? Pero, ¿mandé? Exagero. Pero muchas veces era nuestra manera insensible de tratar las cosas. Fíjense, algo que lastimó mucho a mis hermanas y que al día de hoy están así, ¿no? Mi papá, con ideas de otros tiempos, él decía, y siempre me lo dijo enfrente de mis hermanas: esta casa, hijito, es tuya. Así como el comercial de la Cheyenne, todo lo que veas es tuyo. Y el niño estaba viendo la Cheyenne. No, en la casa mi papá me decía: esta casa es tuya, ¿sí? Estas cuando se casen, así. Cuando se casen, que sus maridos les compren su casa, pero esta es tuya. Y yo veía que ellas se lastimaban. Y cuando conocí a Cristo y tuve la oportunidad de empezar a buscar una casa, y mi papá me dijo: no. Mira, ya compré hasta el material, ahí hay varilla, ahí hay tabique, ahí hay todo para que hagas tu casa. Y cuando me muera, vas a tener esta que yo tengo y la nueva que hagas. Y le dije: no, papá, gracias, pero tú tienes, ¿cuántos somos? 5 hijos y no uno. Y él me decía: no, hijo, pero tú eres el hombre, tú eres el varón. Y ellas hasta parecía que les echaban aceite hirviendo, nada más las veía cómo se retorcían. Pero yo le dije: no está bien, papá, tú me vas a dejar muchos problemas si haces eso. Le dije: por favor, déjame a mí hacerme de lo mío, y esto que es tuyo, gástatelo tú. Y si no te lo quieres gastar y lo quieres dejar, deja un papel que diga que es para todos y no solamente para mí, porque me vas a dejar muchos problemas. Mi papá se molestó. No le gustó que yo despreciara lo que acostumbraba a su familia por generaciones, que al hombrecito era el que se le daba. Ajá, los michoacanos así son. Y entonces, pues, cuando yo ya al tiempo hice mi casa y todo, me acuerdo que una vez mi papá me dijo: ya comprendí, años después, cuando tenía Tamara como sus 3 años, me dijo: hijo, ya comprendí. Yo no sabía de qué me estaba hablando. ¿Qué, papá? Ya comprendí lo que me dijiste cuando yo te ofrecía la casa y tú me dijiste que no. Yo me sentí muy mal, pero ya entendí lo que me decías. Tú no nos das problemas. Perdón, me cuesta trabajo, pero mi papá
ya no está con nosotros, y a veces estos recuerdos me hacen que me ponga triste, pero me acuerdo que se acercó y me dijo eso, y me dio mucha alegría, pero nunca fue el papá que les dijera también a sus hijas: ¿qué creen? Ya comprendí, les quiero pedir perdón. No lo hizo. Y los hombres, así como el Cana, muchas veces no comprendemos el problema, la tristeza, la congoja de nuestras esposas, de nuestras mujeres, de nuestras hijas. Simplemente somos cuadrados, egoístas y duros, y nos cuesta trabajo comprenderlas. Y en esto nosotros tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que ser hombres sensibles, humildes, sencillos. Por ahí vi una seña. Gracias, Liz. Pero parece que estamos muchas veces ciegos. No vemos más allá de nuestra nariz. Solamente vemos lo nuestro. Y las cosas de ellas las minimizamos y decimos: ay, exagera, no es para tanto. O simplemente decimos: no le entiendo. Hoy le gusta esto y mañana esto mismo ya no le gusta. ¿Sabes que el Señor no te llamó a entender a tu esposa, sino a amarla? A eso nos llamó el Señor, a amarlas. Ama a tu esposa. No dijo entiéndela. Gracias a Dios que no nos dijo eso. Nos dijo ámala nada más. Pero cuando la amamos, empezamos a entenderlas, fíjense. Después de que me dejaron por mi dureza y por mi forma de ser, hoy he podido entender un poquito mejor a mi esposa y estamos mejor, gracias a Dios. Ok, bueno, aquí vemos que Ana se sentía incomprendida y tenía razón. El que la amaba no la comprendía, no la entendía. El que de veras tenía buenas intenciones con ella no la comprendía. Imagínense cómo se sentía Ana. Bueno, hoy puedes sentirte así, incomprendida, que nadie te entiende, que nadie te comprende, que no ha nacido el que te pueda entender. Y no es así. No te creas esa mentira, porque esa es una mentira del diablo. Vamos a Hebreos 2:17. Fíjense lo que hizo el Señor para entendernos a nosotros, para hacernos sentir bien. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Sí? Y Hebreos 14:16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra compasión. ¿Sí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, quiere decir que el Señor comprende nuestra situación. Él sí te entiende a ti, me entiende a mí. Él sabe que el problema que estás viviendo, que esas cosas que a lo mejor la sociedad no comprende, que en tu casa no comprenden, que tu esposo no comprende, que tus mismos hijos no te entienden, que esas cosas que te marcaron y que hoy te tienen mal, el Señor las entiende. El Señor sabe tu situación. El Señor sabe por qué estás así. ¿Sí? Porque Él mismo se hizo hombre y pasó por todo esto para comprendernos mejor. Y dice el versículo 16: acérquense pues confiadamente
al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces acerquémonos a Jesús. Ahorita vamos a ver una lista de cosas que Ana sí hizo bien. Pero otra característica, ya hemos visto 3, rápidamente las repaso. Se sentía fracasada, se sentía en desventaja con otras, se sentía fracasada, se sentía humillada, se sentía incomprendida. Y en el versículo 10 y 11 vamos a ver otra característica, y es que Ana estaba confundida. Fíjense lo que dice el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Y dice que hizo voto diciendo: Señor, Dios de los ejércitos, si te diriges mirar mi aflicción, la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le dieres a tu sierva un hijo varón, dice: yo te lo dedicaré a ti todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto que hizo Ana, hermanos, es un error que muchas veces nosotros cometemos. Muchas veces venimos a Dios a hacerle promesas que no necesitábamos hacerle. Lo que está haciendo Ana, le está diciendo: dame un hijo y te lo doy. ¿Dónde está la ganancia? Es como si yo me acerco con alguno de ustedes y les digo: dame tu coche y te lo doy. Me vas a decir: pues ¿qué? ¿Y eso qué chiste tiene? Bueno, Ana hizo eso en su desesperación, en su necesidad, en su deseo de tener un hijo. Va con Dios y le dice: dame un hijo y te lo doy, te lo regreso. Pero el salmo, ¿qué salmo es el que dice que todos nuestros hijos le pertenecen a Dios? Creo que es el Salmo 130, que dice que nuestros hijos son de Dios. ¿Qué estaba ganando Dios ahí? ¿Podremos acaso negociar con el Señor? ¿Estaremos en la posición de condicionarlo y de decirle? Era su confusión, ¿sí? Pero no estamos en posición de negociar con Dios. Entonces, no cometamos este tipo de errores. Mejor esperemos en el Señor, confiemos, y en el tiempo que Él quiere nos va a dar la bendición, pero esperemos. No hagamos promesas que no vamos a poder cumplir. No levantemos la voz antes de tiempo. Confiemos en el Señor. Ahora vamos a ver 7 cosas que Ana hizo bien. Fíjense, vamos, la primera está en el versículo 10. Ella con amargura de alma oró a Dios y lloró abundantemente. Dice que fue con Dios, y muchas veces cuando estamos en una situación así, ¿saben a quién buscamos? No a Dios. Vamos con la vecina, vamos con el doctor, vamos con mi mamá, vamos con la compañera de trabajo, la que sabe todo, y no consultamos a Dios. Pero aquí Ana no se equivocó, fue a consultar al verdadero, al todopoderoso, al que está lleno de gracia y de misericordia, y fue directamente con el Señor, ¿sí? Esto nos debe hablar que ante una situación no debemos ese problema llevárselo al esposo, a la vecina, a la mamá, sino a Dios. Debe ser a Dios al que debemos de llevarle nuestras cargas y nuestros problemas. Y vamos a ver los beneficios. Otra cosa que hizo bien Ana, versículo 12, dice: mientras ella oraba largamente delante de Dios,
Elí estaba observándole la boca. Pero dice que se la pasaba en oración largamente. O sea, no eran oracioncitas así de, Señor, ayúdame, mientras sigo viendo la novela. No eran oracioncitas así de, ay, Señor, tú sabes cómo estoy, échame la mano, ten misericordia de mí. Y miren, muchas veces podemos estar orando, eso se llama interceder todo el tiempo, pedirle a Dios. Podemos ir en el coche y podemos ir orando. Podemos estar en el trabajo y podemos orar. Podemos ir en la calle y podemos orar. Pero es muy importante el tiempo aparte con Dios. La Biblia nos enseña que nos encerremos en nuestra recámara, que doblemos rodillas y que le dediquemos un tiempo a orar al Señor. Sí es importante la oración aquí en la iglesia a las 6 de la mañana. Pero así como tienes un tiempo para orar en la iglesia y un tiempo para devocional con tu familia, debes de tener un tiempo personal con el Señor, donde solo tú y Él estén, donde Él sepa tu corazón, donde tú le abras tu corazón, derrames tu corazón. Hay una versión que dice que Ana le está extendiendo su corazón, ¿sí? Y entonces esto es importante en nuestra vida. En el versículo 14 vemos otra cosa que Ana hizo bien. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana no se avergüenza. Eso es algo que hace bien. Muchas veces cuando alguien nos busca cuando estamos orando, ¿qué hacemos? Contestamos. Da pena cuando estamos orando, suena el teléfono y se salen a contestar la oración, a contestar la llamada como si fuera más importante que la oración. Pero Ana no se avergüenza. Y esto debe de decirnos a nosotros cómo debemos ser cuando estamos orando. Debemos darle la prioridad a lo que es más importante. Y si nos dicen, oye, ¿por qué no nos contestaban? Pues estaba orando, estaba atendiendo un asunto más importante. Oye, te estuve toque y toque el timbre, y hasta parece que así es, hermanos. Cuando nos disponemos a orar, pasa el de la basura, pasa el de la leche, pasa la vecina, pasa todo mundo, está interrumpiendo. Hasta parece que es el diablo que está ahí diciéndoles, vengan a interrumpir, vengan, toquen, distráiganlo, hagan. Pero no, hermanos, no le hagamos nada de caso a eso. No atendamos llamadas, estemos concentrados en el Señor. Y esto hizo Ana. Le dijo, no, discúlpame, yo no estoy tomada, estoy bien, estoy pidiéndole a mi Dios Todopoderoso que tenga misericordia de mí porque tengo una aflicción muy fuerte. Perdón, hermano, ya se me estaba yendo el cable. Otra cosa que Ana hizo bien, vamos al versículo 18. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y caminó y no estuvo más triste. Ana tiene una confianza real y total en el Señor. No le ha respondido, pero ya se fue confiada. Todavía no le respondía, pero dice que cuando se fue, en cuanto Elí le dijo que el Señor tome en cuenta tu oración y te bendiga, ella se fue feliz. Ya dejó de estar chillando, ya dejó de estar mal y simplemente confió en el Señor y se fue alegre. Tuvo una confianza total en Él. ¿Sí? Eso es otro punto que es necesario tener en cuenta. Cuando nosotros ya le pusimos nuestra carga al Señor, ya, hermanos, estemos tranquilos, descansemos. No porque se lo estemos dice, lo vamos a hacer que cambie de opinión. ¿Sí? Otra cosa que Ana hizo bien, versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedí a Dios y me escuchó. Eso debe de ser una característica de los cristianos. Cada vez que nosotros le pidamos al Señor algo, si no tenemos esa costumbre, empecemos
A mí me gustaría, por ejemplo, que Estefanía, la foto que nos mandó Liz, que tú le mandaste a Liz, con tu bebé sonriendo en la cama del hospital, con sus mangueras todavía y con su sonrisota. Si a todos los que oramos nos puso alegres y felices, esa foto debes de tenerla en un marco con una palabra para recordar, y la fecha para recordar lo que el Señor hizo por tu nena, por la misericordia que tuvo contigo, por lo mucho que te ama. Ponerla en tu refrigerador. En muchas casas lo he visto. Lo ponen en su refrigerador. Y de veras, hermanos, debemos tener presente lo que el Señor hace en nuestras vidas. Debemos todo el tiempo estar recordando sus bendiciones, sus maravillas, lo bueno que Él es. Eso te va a dar fe, y cuando vuelvas a pasar por una situación difícil, vas a decir: ay, este es mi Señor. En otro tiempo yo estuve peor y ahora voy a confiar en Él. Y ahora voy a venir a Él y voy a recordar sus maravillas. George Mueller apuntaba la fecha en la que pedía y la fecha en la que el Señor le contestaba. Eso es tener fe. Cuando le pidas al Señor, espera la respuesta, porque perdón, repite la cita. No olvides ninguno de sus beneficios. Eso es no olvidar ninguno de sus beneficios. Y cuando nosotros venimos al Señor, no le estamos hablando a la pared, no es la silla, no es al piso al que le estamos hablando, es al Señor que nos oye, que nos escucha, que nos atiende y nos responde. ¿Cuántas oraciones en estos días han tenido respuesta? ¿Cuántas hemos visto? El día del evento, el día sábado, estábamos como 15 personas y todas las peticiones de oración. Ese día no se pidió por pastores, no se pidió por los pobres, no se pidió por los enfermos. Todas las oraciones están enfocadas a: Señor, que la gente atienda la invitación, que la gente escuche y venga a escuchar tu palabra. Y no cabían. El Señor fue fiel con nosotros. Fue una bendición. Me quedan 5 minutos. En 2 nos vamos. Versículo 26. Hay otra cosa que Ana hizo bien. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Dios, que creíste que estaba borracha, pero yo le estaba pidiendo y me dijiste que me fuera tranquila. Pues ahora regreso. Aquí está mi chiquito. Bueno, no era chiquito, era como de 3 años. Aquí está mi hijo. Mira, te lo vengo a presentar, porque esta fue mi promesa. Y cumplió su promesa. Fue a dejar a su niño. Eso es algo que también nosotros tenemos que considerar. Cuando tú digas que vas a hacer algo, hermano, cumple. Cumplamos lo que decimos que vamos a hacer. Vamos al Salmo 140. Dice Salmo 140, perdón. Oh Señor, líbrame de los impíos, protégeme de los violentos. Creo que no tiene nada que ver, me equivoqué de cita. Lo que tenemos que hacer, hermanos, es confiar en el Señor. Que el día de hoy esta palabra nos anime a buscar más a Dios, nos permita creerle a Dios, saber que Dios no está ajeno a nuestras situaciones, a nuestro dolor, a nuestra angustia. El Señor tiene misericordia, es un Dios bueno, lleno de bondad,
lleno de gracia. ¿Sí? ¿Oramos? Pongámonos en las manos del Señor. Bendito Padre, te damos muchas gracias, porque el soberano, el dueño de todo, ha pensado en nosotros. Nos ha tomado en cuenta, nos amas con todo tu corazón, tú nos amas. Has dado a tu único Hijo para demostrarnos tu amor. Nos has hecho parte de tu familia, somos parte de ti. Estamos en tus planes. Somos tus herederos. Somos tus hijos, somos tus amigos. Señor, que esto nos haga confiar cada vez más en ti, creerte más, amarte más, estar más dispuestos a obedecerte, y que en los tiempos de prueba, que en los tiempos de angustia, que en los tiempos de necesidad, nos refugiemos en ti y confiemos en ti. Que la angustia, la desesperación no sean mayor, que sea mayor la fe en ti, la confianza en ti, que tu palabra sea suficiente, que sepamos que tenemos un Dios bueno que nos escucha y que nos atiende. Oh bendito Dios, te amamos mucho, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones, por todas tus maravillas. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Te invito a estar de pie y que juntos podamos seguir orando a través de este canto. Di conmigo: rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste tú. Una vez más. Rendido a tus pies, yo quiero estar, mi Jesús, contemplando tu rostro con tu mirada de amor, y abrazarte con ternura, como siempre lo haces tú, y decirte que te amo como me lo dices tú. Quiero servirte, Jesús, como me enseñaste tú. Quiero darte mi vida como me la diste tú. Amén. Que Dios te guarde. Estamos despedidos, hermano. Saludémonos. No olviden, las mamás que quieran tomarse una foto con sus hijos, pueden ir al salón de espejos, ahí va a estar nuestra fotógrafa oficial. Lleven a sus hijitos
Vayan por ellos y ahí se toman una foto. Meu Pai, meu amor, Estoy convencido de que nada podrá separarnos del divino amor de tudo, de Dios. Deus, Al cielo Dios nos llevará si vivimos en su amor. Ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni Satanás. Aunque el diablo nos odie, eu nunca preciso nos te podrá sentir separar todo del dia amor de Dios. e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a Estoy minha convencido de alegria que nada podrá e eu separarnos preciso, del divino amor de Dios. Deus da minha vida, fica comigo, só a sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso mais. Eu Aunque preciso el do diablo nos Senhor. odie, nunca nos podrá separar del amor de Dios. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, a razão de tudo. Deus, meu ar, meu farol, o farol que eu preciso como eu.